¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en su podcast favorito, Poder Legal, donde la información es poder. Y el día de hoy, como en todas las cláusulas, nos encontramos aquí con el maestro, licenciado Alexander Francisco Bazán, ahora con un nuevo tema de gran relevancia. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas Muy bien, tardes. pues aquí emocionados con esta nueva cápsula que tenemos para todos ustedes en el tema de arrendamiento, que nos lo habían pedido mucho por ahí nuestros seguidores en redes sociales, licenciado. Así es un tema muy común, nos llegan muchos clientes con esa problemática, más en esta situación o en esta zona que es fronteriza, ¿verdad? Que es muy común de que surgen muchas dudas respecto a este contexto. Entonces, pero explíquenos principalmente desde cero, licenciado, el concepto. ¿Qué es el arrendamiento y quién puede celebrar este tipo de contratos? Bueno, el arrendamiento es un contrato que se celebra entre dos partes o en la cual se genera pues un precio para modalidad de renta por usar en arrendamiento, gozar y disfrutar un bien, ya sea mueble o inmueble. En este caso, pues tendrá que constituirse como arrendador quien sea, el tenedor, el propietario de la cosa, y como arrendatario el que va a usar y disfrutar la cosa satisfaciendo un pago por concepto de renta por el uso, goce y disfrute, el cual podrá pues ser mensual, semestral, trimestral, correcto, como lo pacten las partes. Ok, licenciado. Y el hecho de que tú rentes una propiedad, en el caso específico, ¿verdad? No significa que el arrendatario, en este caso el inquilino, ¿verdad? Esté generando ciertos derechos de propiedad, porque es una pregunta muy común que el cliente llegue y le dice, licenciado, llevo 5, 7, 8 años rentando una propiedad y quiero que esa propiedad sea mía porque ya tengo ciertos derechos, porque ya llevo tanto tiempo rentándola. Claro, la ley distingue y habla de una posesión originaria y una posesión derivada. Okay. La originaria viene de cuando alguien realiza un contrato que al momento de trasladar derechos a otra persona, ya sea un contrato de compraventa, de cesión de derechos, de donación, de cesión de derechos posesorios, pues estamos transfiriendo el dominio de la cosa, es decir, los derechos de propiedad en un contrato, y esta posesión se transfiere de forma originaria. Ahora, si la posesión la obtenemos por virtud de un contrato donde nomás nos están dando el aprovechamiento del bien inmueble, entiéndese como dato, arrendamiento, usufructo, entonces la estamos disfrutando derivadamente, ¿verdad? A eso se le entiende como una posesión derivada. Solamente la posesión originaria, la que nos transfieren derechos de propiedad, es la que me empieza a sumar el tiempo para poder prescribir. La posesión derivada no nos cuenta para prescribir. Que no les vaya a pasar como uno de los clientes que estuvo aquí en la oficina, que ya venía de un anterior litigio donde habían iniciado un juicio de prescripción con un contrato de arrendamiento. Es correcto. Entonces, básicamente la ley es un impedimento que si tú te encuentras en concepto de inquilino, en este caso, ¿verdad? La ley te impide que tú puedas regularizar un título de propiedad o de alguna manera reclamar ciertos derechos ante el juez o ante la autoridad jurisdiccional para poder tú que te otorgue un título de propiedad. También hay una problemática muy común, licenciado, que es cada vez más cotidiano que se vea el hecho de la informalidad al momento de celebrar un contrato o una relación contractual de arrendamiento, donde básicamente es bajo palabra. ¿Qué beneficios o qué, en este caso, repercusiones podría tener el hecho de celebrar un contrato? Nada más, te rento la propiedad y es mi palabra porque mi palabra vale oro, ¿no? Que dicen los clientes. Claro. Entonces, ¿qué repercusiones podríamos tener nosotros como litigantes al poder promover un juicio de esa naturaleza y que no exista un documento que avale la relación contractual? Pues bueno, el contrato verbal de arrendamiento sí es una modalidad de contrato. Hay contratos por escrito y hay contratos de forma verbal, que algunos se aceptan expresamente, otros se aceptan tácitamente. Y en este caso, pues un contrato verbal será sujeto a contradicción en un juicio. Por lo tanto, pues se sugiere que se hagan unos medios preparatorios para poder acreditar lo que se dijo de palabra. Es decir, todo el clausulado que con testimoniales podamos acreditarlo en unos medios preparatorios a juicio, sumario de desahucio, si es el caso, y muy importante
que siempre cuando se hagan estas diligencias para acreditar este contrato, le den la oportunidad a la contraparte en autos de que contradiga o repregunte a los testigos. Porque si no se da este supuesto, entonces no hace prueba ese contrato al 100%, hace prueba plena en el juicio sumario de desahucio. Así lo dijeron los criterios de la Corte. Entonces, esa es la razón por la cual se recomienda que siempre que vayan a celebrar un arrendamiento lo hagan por escrito. Correcto. Y aquí, licenciado, siendo frontera, ¿verdad? Es muy, sabemos que la ciudad es una ciudad, industrial, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que conlleva. ¿Es lo mismo o sigue los mismos pasos o tiene los mismos, el mismo peso legal un contrato de arrendamiento de una propiedad para casa-habitación en comparación a la renta de, no sé, una nave industrial, una bodega para un negocio? ¿Qué diferencias existen entre una renta de casa-habitación o una bodega o incluso un local para un tema de comercio? Bueno, primero la duración que pudiera tener el arrendamiento es distinto. Generalmente los empresarios buscan negociar rentas de bastantes años para, pues si le van a invertir bastante dinero a remodelar el local, quieren que su arrendamiento dure bastante para sacar el provecho, ¿no? Entonces podemos ver en la legislación aplicable que se permite hasta 20 años arrendar un inmueble como vigencia total en modalidad comercial, ¿verdad? Y a diferencia con la urbana, que está limitado hasta 10 años. ¿No? Entonces, pues esa sería la primera. La segunda, pues que evidentemente se debe de establecer muy claramente en el contrato que se celebre cuál va a ser el uso que se le va a dar a este arrendamiento, específicamente para qué giro comercial, porque pues pudiera ser, número uno, que no se cuenten con los permisos necesarios del ayuntamiento para esa explotación comercial o industrial y ponga en riesgo al arrendador al pago de multas derivadas de los incumplimientos normativos de los reglamentos comerciales, ¿no? Entonces esa parte es importante de revisarla. Ok, perfecto. Entonces nos explica, licenciado, el tema de la duración, el tiempo. ¿Te refieres a que el contrato, aunque sea renovado año tras año tras año, aún así, no sé, siendo una empresa que es mega exitosa, que tiene mucha utilidad y a lo mejor en la zona donde está rentando esa bodega, hablando de una renta comercial, donde está rentando esa bodega, es estratégica, a lo mejor por la cantidad de clientes, por las salidas a bulevares principales, por diversas razones, el cliente se queda ahí 20 o más de 20 años. Ese contrato, después de los 20 años, aunque se haya renovado año tras año tras año, el tiempo límite que te especifica la ley son 20 años como máximo. Es decir, si tengo un negocio que tiene más de 20 años, ¿me toca salir de ahí? No. Aquí el tema es, si manejamos el supuesto que estás comentando, licenciado, de que cada año se renueva anualmente el contrato, entonces siempre va a tener la duración que diga el contrato. Lo que no se puede exceder uno es que en un solo contrato, sin renovarlo, dure más de 20 años. Si terminados los 20 años se ponen de acuerdo las partes y celebran un nuevo contrato, pueden hacerlo por 20 años más. Pero pues esa será negociación entre las partes. ¿Qué pasa si continúo yo como pues empresario dentro del negocio y no me quiero salir, o sigo pagando la renta, simplemente nadie dijo nada? Pues será mi obligación como arrendatario continuar en el pago de las rentas que dice mi contrato hasta que no se me notifique que tengo 2 meses para desocupar el bien inmueble, como lo establece la ley cuando los contratos se vuelven por tiempo indefinido. Pero por eso a mí me convendrá como empresario, como comerciante, buscar, cuando se estén acercando las fechas, negociar la ampliación de ese contrato o renovarlo por otros 20 años o otros 5 años, o una salida que me convenga por haberle invertido a ese bien inmueble. Perfecto. Ok, Lick, muy bien. Creo que queda bastante claro, ¿verdad? El tema. Entonces, ahora, Lick, volviendo a la zona, somos frontera. Estados Unidos aquí está al cruce, somos vecinos. Y la moneda de cambio sabemos que es el dólar. Entonces, ahora, es muy común, extremadamente común, que aquí en Tijuana o en la zona fronteriza, ¿verdad?, prevalezca la renta en dólares
a pesos. ¿Qué te dice la legislación? ¿Lo limita o exclusivamente debe ser en pesos y de alguna manera el arrendador está violando alguna ley en ese sentido? Claro. ¿O se permite que la renta sea en dólares aunque la moneda oficial sea el peso mexicano, ¿verdad? ¿Qué te dice la ley en ese sentido? La ley establece claramente que la renta deberá de pactarse en pesos, en moneda nacional. Pero que si se pactare en una moneda extranjera, entiéndase, euros, dólares, yenes o cualquier otra, se tomará vigente el tipo de cambio de la fecha en que se celebró el contrato de arrendamiento para toda la duración del arrendamiento. Es decir, no variará constantemente el precio del arrendamiento. Si cuando yo celebré el contrato el dólar estaba a 16 pesos, voy a pagar todo mi arrendamiento al tipo de cambio de 16 pesos. Si se fijó $300, siempre lo pagaré a 16 pesos en moneda nacional. Pero ¿qué pasa en la práctica? La práctica es que pues no te vas a poner a pelear con tu arrendador porque entonces te vas a limitar en el tiempo que tengas para vivir en ese inmueble, y si es preciado para ti y lo quieres conservar, pues la recomendación es que llegues a una negociación si hay una disparidad en el tipo cambiario que te afecte para tú poder económicamente solventar el pago del arrendamiento. Correcto. Es decir, ¿sabes qué? Oye, subió a 18, yo lo agarré en 16, pues hablas con tu arrendador, vamos a pactarlo en 17, ¿no? Correcto. Y esas negociaciones son muy dadas a que sí sucedan. Y si no se puede llegar a ese arreglo y no tienes la posibilidad para cubrir la renta, puedes consignar a través de un abogado como nosotros, con unas diligencias de consignación en el juzgado, el pago de tu obligación de renta mensual. Y de esa manera no incumples y continúas en la estancia durante la vigencia del contrato. Si es casa habitación, tienes derecho por ley, si estuviste al corriente, a la prórroga de 1 año más. Excelente, muy bien. Ahora, licenciado, hablas del tema del incumplimiento. Sabemos que ahorita, por la variación del dólar, los problemas económicos o cuestiones incluso de índole personal o externos de nuestros clientes, ¿verdad? Han llegado a pasar que llegan con nosotros y resulta que no les han pagado la renta, llevan 3, 4 meses sin pagar y el cliente se acerca con nosotros, licenciado, ¿qué podemos hacer? Quiero sacar a esta persona o a esta empresa que lleva 4 o 5 meses sin pagarme la renta. ¿Qué pasa en el sentido de que si están incumpliendo, cuál es la vía más idónea con el objetivo de sacarlos? Porque sabemos que a veces el objetivo es que me pague y quiero seguir con la relación de arrendamiento, ¿verdad? Pero aquí el objetivo sería sacarlos porque ya no confío en ellos, ya me quedaron mal y quiero que me regresen mi propiedad. O simple y sencillamente le están haciendo daño estructural a la finca o al bien inmueble, ¿verdad? ¿Cuál sería la medida más idónea para el hecho de sacarlos? Bueno, el juicio más celero, el más rápido, es el juicio sumario de desahucio, que solamente nos exige que haya incumplimiento por 2 rentas o más. Ese juicio se acciona y se termina si el demandado, el inquilino, en algún momento durante el juicio, incluso al momento de que ya lo vayamos a lanzar y sacar del inmueble, llega a satisfacer el adeudo de todo lo que se debe, es decir, intereses, accesorios, suerte principal de las rentas vencidas y no pagadas y los gastos y costes. Si llega a pagar eso hasta antes del lanzamiento, correcto, se mantiene en su posesión. Yo a veces recomiendo que hagamos siempre este juicio para que el cliente lo vea liquidez durante el proceso. Claro. ¿Verdad? Porque la única forma de escaparse de este juicio es pagando. Ahora, lo que se puede hacer, si ya tenemos un inquilino que, pues, aparte de moroso, no lo queremos tener con nosotros, se puede demandar la rescisión del contrato si no se ha terminado todavía. Es decir, si la vigencia del contrato es de 1 año, pero vamos en el mes 4 y no me ha pagado 3 meses, pues puedo demandar la rescisión porque la ley establece que con 2 rentas o más que no haya cubierto el inquilino, puedes demandar la rescisión por ley. Inclusive si no está en el contrato, por ley la puedes demandar. Entonces, esa sería una vía que pudiéramos realizar jurisdiccionalmente para que derive en la rescisión contractual y obviamente la restitución del bien inmueble, y ahí mismo podemos reclamar el pago de las rentas. También se pueden reclamar en ese juicio. Pero ¿qué pasa si ya cuando queremos que termine la relación de arrendamiento, ya el contrato, su vigencia ya se sobrepasó? Es decir, se convirtió por un contrato por tiempo indefinido.
Ahí lo que nosotros recomendamos es simplemente notificar que tienes 2 meses por haberse convertido por tiempo indefinido a que desocupes el bien inmueble, y si transcurridos estos 60 días no se ha liberado el inmueble, entonces accionamos el juicio de terminación de arrendamiento, y esa es garantía que terminado vamos a lograr la desocupación del bien inmueble. Perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, en el juicio sumario de desahucio, siempre el éxito que podemos tener para que el objetivo sea sacar, en este caso, al arrendatario o al inquilino, siempre va a estar condicionado a la postura que ponga el inquilino de pagar o no la renta. Si sigue con la negativa de pago, la consecuencia debe ser es la desocupación. Pero si la paga, los meses vencidas y se encuentra de alguna manera regularizado en esa deuda, ¿verdad? Pues continúa dentro del bien inmueble, es correcto, ¿verdad? Y el tema de... es correcto. Y el tema de la rescisión, ¿qué pasa, licenciado, si vence el contrato? ¿Qué vía o qué acción se debe de realizar? Si es un vencimiento ya de contrato, de que ya se venció tu contrato en julio, digamos, sí. Estamos en julio, ¿no? Concluye el término. Concluye el término y yo nada más, pues, como habíamos pactado, nomás quiero que te salgas de la propiedad porque el término en el cual tú y yo celebramos el contrato ya finalizó. ¿Qué vía es la que se debe de promover y cuál es el efecto que tiene dicho juicio? Bueno, cuando ya concluyó la vigencia del contrato, si por ejemplo fuera anual, primero sería estar preparado, si es una casa habitación y no ha habido prórroga, notificarle que no queremos que tenga derecho a prorrogar el contrato 10 días antes de que termine la vigencia del contrato, porque de lo contrario, si se convierte en uno por tiempo indefinido, vamos a tener que hacer la famosa jurisdicción voluntaria de los 60 días. Perdón, licenciado, ¿y cómo se le notifica? ¿Por medio verbal, un escrito simple? Notario, es lo que utilizan muchos. Si es un comercio, es fácil hacerlo con notario. Correcto. Si es en el domicilio, pues se puede intentar también vía notario, o se puede hacer también ante la presencia de 2 testigos, o se puede hacer también esta notificación vía judicial con un requerimiento por medio del actuario, que se haga la notificación por cédula y se le haga llegar esta notificación de que tiene 2 meses para desocupar el bien inmueble. Esto a través, pues, de unas diligencias de jurisdicción voluntaria. Correcto. Licenciado, también aquí en el despacho es muy común que lleguen clientes preocupados, incluso hasta enojados, ¿verdad? De tanta impotencia que tienen, en el sentido de que ven daños estructurales en el bien inmueble que dieron en arrendamiento, y esos daños fueron sin autorización, ¿verdad? Dañando a lo mejor la fachada del mismo bien inmueble, quitando a lo mejor alguna pared que haya sido principalmente alguna base y se estén cuarteando paredes. En ese sentido, sabemos que hay un daño patrimonial directamente al arrendador y él no autorizó ningún tipo de ni modificación, ni construcción, ni mucho menos, o simplemente construyeron un piso extra. Pero la base del bien inmueble no aguanta tanto peso y se empiezan a cuartear paredes. Ahí, ¿cómo podemos nosotros fincar alguna responsabilidad al arrendatario o al inquilino para el pago de ese daño estructural que está realizando? Porque al final todo se resume en dinero. Claro. Hablemos primero de la casa habitación. Oye, el inquilino ya se dio cuenta que está demandado, se enoja, empieza a echar cemento a las tazas del baño, se empieza a destruir la red eléctrica, se desaparece el medidor, todo el menaje de la casa lo destruye. Es más, había un inventario cuando se le rentó y la mitad del inventario ya está totalmente destruido. Prácticamente la casa la dejó en un cascarón. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que cuando se vaya a hacer la toma de posesión
por medio del actuario, cuando ya se haya ganado cualquiera de los juicios que ya mencionamos de arrendamiento, pues que se tomen fotografías y se glosen a la constancia que haga de razonamiento actuarial en la entrega de la posesión. Okay. Para que entonces tengamos, por medio del fedatario público, que es el actuario, en su razonamiento diga, se está entregando y estoy percatándome que aquí está pasando esta situación con las paredes, con el meneaje, con la situación de la casa y tal y como le agrego estas fotografías. De esa manera vamos a ir preparando la demanda para pues poder demandar los daños. Correcto. Que es todos los agravios que sufrió el bien inmueble en su estructura, en sus paredes perimetrales. Si alguna pericial Y evidentemente vamos a hacer algunas periciales por ahí de evaluación de los daños para poderlos reclamar, ¿verdad? Y pues sí, también pudiéramos demandar los perjuicios. ¿Cuánto me estaría costando a mí el tiempo que voy a dejar de rentar el inmueble mientras recupero esos daños que me ocasionó el arrendatario, ¿no? Correcto. Pero pues sabemos que cuando son inquilinos de una casa de habitación generalmente no tienen un patrimonio propio y son deudas aparentemente incobrables, salvo que quieras demandarle los salarios o algún vehículo, etcétera. Pero vámonos al tema comercial, que es el que se pone todavía más interesante. Tenemos la figura de la rescisión cuando no se le da, por ley, cuando no se le da el uso que se combinó por las partes. Porque si dijimos que iba a ser de tal giro comercial y lo variamos a otro y no estaba facultado para hacerlo, pues entonces cabe la rescisión contractual por ley. Pero también le podemos señalar algunas otras cláusulas que su incumplimiento, al acreditarlo con las testimoniales, periciales o cualquier documento que pudiera perfeccionar ese incumplimiento, derivaría en una rescisión contractual. Okay. Si se estipuló que no se podían generar nuevas construcciones, que no sea remodelaciones del interior, es decir, en su estructura o en su apariencia exterior, pues entonces eso generaría una rescisión contractual, la cual se demandarían posteriormente a dentro de la terminación del contrato o de la acción de rescisión, daños y perjuicios, que también serán carga probatoria de nuestra parte, ya sea que hagamos una fe de hechos o el razonamiento actuarial en la entrega de la posesión o alguna otra estrategia para acreditar que así es como nos dejó el inmueble el inquilino. Correcto, muy bien. Y también hay un tema que últimamente ha sonado mucho en el tema de los bienes inmuebles que se encuentran en carácter de arrendamiento, arrendados, pero de repente hay un incendio. La persona conectó mal la mina de gas y hubo una explosión y hay daño total, o se quedó dormido fumándose un cigarro en la sala, se prendió la sala y se quemó todo el lugar. Y resulta que pues, el inquilino dijo, no, pues no es mi casa, yo me voy. Ahí de quién es la responsabilidad, a qué le podemos fincar una responsabilidad, porque al final es un daño completo. Claro. Sí, en el tema del incendio, si el incendio ocurrió por una causa ajena y que no hubo negligencia del arrendatario para sofocar ese incendio, o fue por un caso fortuito, o fue porque un predio vecino se incendió y alcanzó al comercio y no podía hacer algo al respecto, como si si fuera mío, dice la ley, debe el arrendatario cuidarlo como si fuera propio. Claro. Hacer todos los actos de preservación del inmueble y de conservación y de protección, ¿no? Si no los ejecuta, o si fue un caso fortuito, o como los que estamos mencionando, o daños por la naturaleza, un trueno, yo quedo exento del pago del arrendamiento, hasta en tanto no se restablezca el inmueble o por lo pronto puedo decidir ya terminar mi contrato. Pero si es mi responsabilidad, pues tendré que sufragar los daños ocasionados al arrendador. Claro. Y todo va en base al mismo juicio, se puede solicitar, en este caso, la rescisión y el mismo juicio solicitar ese pago de daños y perjuicios, o es otra vía diferente, licenciado. Sí, pues sería una acción de cumplimiento de contrato en caso de que se tenga que cumplir con alguna obligación o rescisión del contrato, si hay algún incumplimiento contractual,
o del pago de daños, Sí. como diga el contrato en acción de Ya. cumplimiento. Sí, porque muchas veces se pone la cláusula que en caso de daños o alguna cuestión estructural dañada por omisión o acción, en este caso del arrendatario o el inquilino, en este caso, pues él debe de alguna manera de sufragar esos gastos, ¿verdad? Claro. Algo también que es muy común, al momento de tú, obviamente, dar en renta una propiedad, obviamente hay ciertos, tú escoges un cierto perfil, hay ciertos filtros que pasa, en este caso, un inquilino, en muchas de las ocasiones, para poder otorgarle un contrato de arrendamiento, de que pues tenga a lo mejor ingresos estables, que tenga un aval por ahí, ¿verdad? Que tenga ciertos requisitos que en general se piden para que el mismo arrendador pueda asegurar que es una persona que va a cuidar la propiedad, entre otras cosas, ¿no? Pero resulta que de repente ese arrendatario subarrenda, subarrenda un cuarto a personas extrañas que de un principio el arrendador o el dueño de la propiedad no le otorgó permiso a realizarlo, licenciado. Eso es muy común. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues primero que nada, si rentas una propiedad y te la dieron a ti para que la uses personalmente tú o tu familia o tú y tu pareja, pero tú tienes motivos ocultos y la quieres rentar como Airbnb o alguna otra modalidad. Que es muy común aquí en frontera. Exactamente. Sí. Y no le quieren avisar a veces al arrendador o pedir permiso, pues es motivo por ley el subarrendamiento no consentido o autorizado, es motivo de rescisión contractual. Entonces el arrendador va a poder demandar la rescisión del contractual si te descubren en el subarrendamiento o se está dando un subarrendamiento, vas a poder reclamar pues la rescisión contractual, ¿verdad? No es correcto. Ahora pasemos a otro tema, a la acción rescisoria. En terminología, licenciado, ¿a qué se refiere la acción rescisoria? ¿Qué es la acción rescisoria? Pues la acción rescisoria viene del verbo rescindir, que es pues de dar por terminado anticipadamente anticipadamente que se hayan satisfecho los fines del contrato por algún motivo o causa imputable a alguna de las partes, pues ya sea por omisión o por incumplimiento o falta o por incumplimiento de alguna de las obligaciones que tiene tanto el arrendador como el arrendatario. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues que el que está en posesión del bien inmueble regrese el bien inmueble y el otro regrese el pago de los dineros, salvo que haya alguna cláusula de una penalidad, una sanción establecida en el contrato que tenga alguna disposición en contrario para el regreso de las prestaciones económicas, ¿verdad? La rescisión es, ¿sabes qué? Pues si se termina y es por causas imputables a la parte arrendataria, pues entonces tendrá que regresar el inmueble y pudiera darse una compensación en algunos casos, ¿verdad? Correcto. Pero generalmente no se regresan dineros. Ok, perfecto, licenciado. Y ya para finalizar este podcast, ¿en qué casos, así en contexto concreto, recomendarías tú el juicio sumario de desahucio y en qué casos en concreto recomendarías tú promover la acción rescisoria? ¿En qué casos en concreto? Bueno, yo diría que el juicio sumario de desahucio es un juicio más económico al contratar los servicios de un abogado y nos permite iniciar rápidamente el cobro de lo que se ha dejado de percibir. Entonces es una muy buena opción de aparejarla con los siguientes juicios y es probable que sea mejor siempre iniciar con este juicio porque en más de la mitad de las ocasiones cuando se notifica la demanda se empieza la negociación para la salida del inquilino o se salen sin avisar o consiguen las llaves y se van. Entonces, pues si nos va a costar menos este juicio, que es más económico, la prestación del servicio de un abogado y es más inmediato el efecto, pudiéramos siempre accionar este juicio. En mi opinión, si se da el supuesto de 2 rentas incumplidas.
Pero si el inquilino está al corriente y hay otras obligaciones que está incumpliendo, como la del subarrendamiento, no propiamente la renta, pues tendremos que utilizar la acción rescisoria, o si ya venció el término, más bien la vigencia ya concluyó del contrato, podemos ir por lo seguro, que es la terminación contractual. Para la desocupación de un inmueble. Para eso, como efecto de la desocupación, la restitución de un inmueble. Perfecto, licenciado. ¿Algo extra que quieras agregar del tema? Pues que sigan informándose, porque estos temas son de la vida cotidiana y todos en algún momento nos vemos orillados como negocio o en nuestra vida diaria a tener un arrendamiento propio habitacional o en algunos casos comercial. Que sepan las modalidades del arrendamiento, cuáles son los derechos del arrendador, cuáles son los derechos del arrendatario, porque la información es poder y para eso estamos en este programa de Poder Legal. Donde la información es poder. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente cláusula y que estén muy bien. Muy buena tarde. Licenciado, muchas gracias.